No es que venga poco, porque estoy poco tiempo. Sí. Sí, porque de alguna manera, pues claro, estoy bastante atado, no solo por mi trabajo habitual al frente de un partido, sino también pues mantengo mis aficiones más íntimas, como es la universidad. Y claro, yo todos los días a las 8 doy clase. ¿Mañana no la dará entonces? Mañana la sustituyo, ¿Ah, sí? una hora que tienen libre el viernes. Casi, pero no dejo una clase. Casi debemos avisar a los alumnos que mañana no hay clase, ¿no? Ya se lo he dicho, ya. Hay que ver qué interesante, ¿no? Qué positivamente interesante están las cosas desde el punto de vista de la lucha antiterrorista después de las últimas noticias, ¿verdad? Sí, realmente. Yo creo que estamos en un punto crucial. Bueno, pues vamos a ver hasta qué punto y desde dónde, desde qué puntos de vista es un momento crucial. Yo creo que este es un asunto del que vamos a conversar. No sé si ahora o luego, cuando queráis. ¿Quién empieza? Fernando. Sí. Buenas noches, señor Arzallos. Buenas noches. Acaba de definir la situación del terrorismo como un punto crucial. Puede ser para lo positivo, puede ser para lo negativo, puede ser que no hay horizontes. Me interesa mucho su diagnóstico. ¿Qué puede pasar? Usted ha sido noticia estos días porque ha dicho que ETA se podía escindir. Y luego me parece también observar en sus últimas intervenciones públicas algún dolor o alguna queja por el hecho de que en Madrid se ven las cosas muy distintas a cómo se ven en el País Vasco. Pienso, por ejemplo, en el caso del arcipreste Treviño, que ahora mismo está detenido, está en la cárcel, o pienso también en el intento de conversaciones del Partido Nacionalista Vasco con R. Batasuna. ¿Estoy equivocado en esta apreciación? Sí, a mí me preocupa, porque me parece que hay toda una serie de cuestiones que nos están separando en la apreciación de las cosas. Evidentemente nosotros estamos allí, tenemos una percepción de los fenómenos, de los personajes, mucho más cercana. Eso a veces puede distorsionar. La lejanía da también una perspectiva, ¿no? Pero en los casos concretos a veces es desesperante. Usted ha citado una serie de problemas, cada uno de ellos podía tener una referencia muy amplia. Pero empezando por lo último, por ejemplo, ha dicho usted el tema del sacerdote Treviño. Bueno, yo ahí dio cobijo, se puede discutir todo lo que se quiera, yo salvo su conciencia, pero evidentemente en la vida puede haber muchas situaciones en que la conciencia tropieza con la ley, y evidentemente prevalece la ley. Lo cual no quiere decir que él se sienta culpable, pero son dos planos diferentes. Y con el señor Treviño, pues le aplicará la ley, estará en manos del juez, y punto. Más grave es lo que se ha querido implicar en este tema, por ejemplo, a Monseñor Setién, o al señor Pagola, porque esto viene desde hace tiempo. Es decir, hay un determinado ámbito de comentaristas que han hecho aparecer a Monseñor Setién poco menos que alguien del ámbito de ETA. Eso es tal barbaridad, que además a nosotros nos evoca cosas muy graves anteriores. Yo diría que primero, Monseñor Setién jamás ha sido nacionalista, no ya de ETA. Monseñor Setién ha estado siempre enfrente de la violencia. El que en un momento determinado, unas apreciaciones de orden pastoral, pues alguien ha podido pensar que deben ser de otro tono. Eso es una cuestión siempre discutible. Pero de ahí a llevar a Monseñor Setién a un campo del que es absolutamente ajeno. Y sobre todo el temor de que por un determinado ambiente que se pudiera crear, sobre todo a raíz de que si se le había comunicado por medio del señor Pagola lo que había hecho este sacerdote, exigiendo poco menos que el señor Pagola o Setién tuviera que comunicar a la policía el hecho de un sacerdote que ha confiado en ellos, como va un abogado, por ejemplo. Él era perfectamente autónomo para ir a la policía, ¿verdad? Y que de ahí se quisiera hacer un casus belli de Monseñor Setién, pues nosotros enseguida nos echamos a temblar porque pensamos, aquí se nos reproduce el caso Añoveros, otro obispo que no tenía por supuesto nada de nacionalista, y en los últimos tiempos de Arias Navarro estuvo a punto de ser deportado, también por unanimidad, todo el pueblo se levantó. Y yo, claro, pensaba, aquí pasa algo parecido, y en definitiva se hace una injusticia con el señor Setién, y sobre todo
lo que se hace es un enorme favor a aquellos a quienes precisamente todos estos señores quieren perseguir. Y ahora Porque, lo explica usted muy bien, señor Arzayus, pero el sábado o el domingo pasado en el diario lo que había es que algún diario de Madrid había atacado al sacerdote Treviño y poca cosa más. El sacerdote Treviño no lo había detenido la policía, que tenía esa información desde hacía tiempo, fue el juez el que le detuvo. Les llegaron unas declaraciones suyas que decían, los de Madrid, yo no soy de Madrid, pero los de Madrid nos van a sublevar a todos. bien, Y aquello, si no hubiera habido después la detención de la cúpula de ETA, aquello era la portada de todos los diarios el lunes pasado. También eso de decir los de Madrid nos van a sublevar a todos, porque un diario ha dicho, bueno, lo que en uso de su libertad de expresión creyó que tenía que decir. Eso también ayuda a separar. mire usted, libertad de expresión tenemos todos, y yo también cuando dije eso, Evidentemente. lógicamente. Lo que pasa es que a mí me cortan un trozo en un meeting, que es un género oratorio muy peculiar, y lo ponen en un telediario, bueno, y se quedan con esa píldora. Detrás de eso, ¿qué hay? Cuando nos van a sublevar a todos. Mire usted, no es solo el caso Setién, como lo he intentado explicar. El que nosotros digamos, nos han pedido conversaciones de Darío Batasuna, y bueno, vamos a hablar con ellos. Enseguida empiezan a hablar que si se salta el pacto de Ajulianea, que si se está hablando con los terroristas. Bueno, vamos a ver, ¿qué es el PNV? ¿Qué postura tiene el PNV desde hace tiempo? Es un pilar fundamental, fundador del pacto de Ajulianea. Es que por una cuestión de estas no hay esa mínima confianza. Entonces, esa interpretación siempre malévola, mezclándolos de alguna manera con el terrorismo, sea nosotros, sea Setién, realmente créame usted que al final nos exaspera. Y no es un comentario de un periódico. Si hiciéramos una hemeroteca de todo lo que se ha escrito, concretamente sobre estos dos puntos, sería bastante considerable. Y desde luego tenemos respecto a una como a otra cosa, y podemos hablar de ello, si ustedes Sí. quieren. Usted usaba antes la palabra distancia. Esta diferencia de interpretaciones ante hechos concretos, si no he entendido mal, significa que el pueblo vasco, o por lo menos el Partido Nacionalista Vasco, se está distanciando del resto de España por este tipo de explicaciones. Bueno, yo no diría del resto de España, yo me estoy refiriendo sobre todo a quienes crean opinión. Toda una serie de comentaristas. Me estoy refiriendo también a determinados políticos del Partido Popular, que a mi entender están usando todos estos temas de la violencia y los adheridos, como quien dice, a él, para hacer política antigubernamental. En Inglaterra, por ejemplo, hace ya muchos años que todo el tema del IRA, del Ulster, etcétera, no es objeto de debate en un parlamento. No hay una interpelación al gobierno, si hace bien o no, si persigue suficientemente o no. Eso, por mutuo acuerdo, se entendió que afectaba a todos y que por lo tanto no era objeto de la dialéctica oposición-gobierno. Aquí no se ha llegado a ello. Yo, a lo que me niego es a que determinada dialéctica en contra del gobierno nos obligue, diríamos, a tener que ver las cosas o a conducirnos conforme a esa óptica. Yo entiendo que nosotros vemos las cosas mucho más de cerca y con mucho más conocimiento de causa que determinados políticos y determinados comentaristas que creo yo que en general están bastante unidos a estos políticos. Y es a lo que me refiero. Sí. La distancia que crean un clima determinado respecto a estos temas. Sin embargo, ocurrió que, por ejemplo, en el caso del diálogo con HB, que no empezó, por cierto, el anuncio se hizo poco después de que el consejero del Interior vasco identificara a R. Batasuna con ETA, estableciera vínculos incontestables entre ambos y de ambos haya hablado como mafia, que fue la expresión exacta que utilizó. Entonces, yo sospecho que desde una óptica de Madrid, por sintetizar en Madrid ese estado de opinión, no se llega a entender cómo se puede pasar de calificar a R. Batasuna como mafia y al poco tiempo estar dispuesto a sentarse con ellos. Porque, mire usted, R. Batasuna es un fenómeno mucho más complejo. El que dice que ahí hay una mafia, yo no diría tanto como es una mafia, que ahí hay gente con doble afiliación. A CAS
en su caso a ETA, de alguna manera, es verdad. Y el decir lo contrario, mejor dicho, el decir que Herri Batasuna es una organización lo suficientemente variada, diferenciada dentro de sí, incluso en las personas que aparecen como representativas, que no tienen nada que ver con las acciones de ETA, ni directa ni indirectamente, y que sin embargo están ahí porque están dentro de una filosofía o nacionalista radical o en su día sobre todo revolucionario, es también tan verdad como lo otro. Entonces la cuestión es que Herri Batasuna pide un diálogo. Todo eso sucedió en el marco del bloqueo de presupuestos de la Diputación de Guipúzcoa, que no lo voy a expandir ahora porque sería muy largo. Y entonces Herri Batasuna, para desbloquear el presupuesto, nos pide, entre otras cosas, el que establezcamos un marco permanente de conversaciones. Nosotros nos negamos, es decir, nosotros no tenemos inconveniente en hablar con vosotros. Nosotros jamás hemos negado el diálogo a nadie que nos lo haya pedido. Yo en otros tiempos, cuando me lo pidió, o bien ETA político-militar, o bien ETA militar, estuve con ellos. Y a veces de la mano de personajes, pues iba a decirle nada, sospechosos precisamente de nacionalismo. Eso lo han hecho muchos. Intentar o lanzar cables o intentar abrir vías. Yo lo que soy contrario es al inmovilismo. A partir de una condena total, ahí estáis, y como decía un político, si resulta que estáis medio hundidos, hundiros más. Yo creo que la vida es más compleja y desde luego una sociedad donde se niega absolutamente el diálogo no va por buen camino. Señor Arzallus. Yo lo que me pregunto es, ¿qué pensaba la gente de qué iba a dialogar el PNV con HB? Si realmente creía que con ese diálogo estamos favoreciendo a HB, porque nosotros no vamos con esa intención. Nosotros tenemos muchas cosas que decirles a HB, al margen de lo que digamos en una dialéctica pública, que siempre es bastante artificial, ¿verdad? Entonces, hablar, y por hablar se rompen las cosas de esta manera. Esto es lo que nosotros no entendemos. Señor Y además Arzallus. creíamos que éramos gente ya fuera de toda sospecha. Y por lo visto todavía no lo somos. Yo creo que el tema no es tanto hablar o no dejar de hablar, que eso creo que cualquier posibilidad que haya de que por la vía del diálogo o del contacto, que es la palabra que ustedes a veces utilizan, la posibilidad de que eso resuelva o acerque a la solución del problema de fondo, eso es positivo. Pero ¿usted cree realmente que hay gente en HB que no está relacionada con ETA ni directa ni indirectamente? Es decir, que hay gente alejada realmente de la sintonía de ETA. No solo eso. Hay gente en HB y significada, y no digamos a nivel de base, que plantea abiertamente la condena de lo que ETA llama la lucha armada. A nivel de base quizás sí. No. A nivel de base la descripción es una descripción muy A general. nivel de personajes significativos. Tiene usted, ahora están ellos en pleno debate interno, incluso de cambio de estructura, de mandos, etcétera, y en las ponencias, en la ponencia política, si usted lee, por ejemplo, las enmiendas, por lo tanto, no puras enmiendas, enmiendas razonadas, en la que se dice todo esto, en la que dice primero que HB debe desligarse absolutamente de la violencia, cuestiona la oportunidad de la violencia y pide que se termine la violencia. Todo eso en lo que ahora están debatiendo. Y desde luego, usted se asombraría de las personas que usted conoce y que a veces oye, incluso en un mitin, ¿verdad?, como el mío el otro día, decir determinadas cosas, hasta qué punto en la realidad no profesan eso que parece que dicen. Es una realidad muy compleja. A mí lo que a veces me duele es que a realidades tan complejas se quieren aplicar remedios simples, que nunca resulta. Y tampoco crea usted que nosotros de una conversación con Herri Batasuna, que no sería la primera vez que la hemos tenido, pues pensamos que van a salir grandes cosas. Pero sí creemos que de alguna manera ellos, y mucho más ETA, son gente que vive en una especie de cápsula, en una burbuja. Tienen una especie de información endogámica. Se nutren y filtran su propia percepción o lo que su alrededor lo dice. Entonces, a mí siempre me ha parecido, y lo he hecho en otros tiempos, el incidir ahí. Y aunque le rechacen, tengo la experiencia de que siempre queda algo.
Eso es verdad, señor Zayus. Es verdad que en Herri Batasuna hace tiempo que surgen tímidamente, porque siempre es sin nombres, o con pocos nombres, o con frases, o medias frases. Sale gente que parece que dentro de Herri Batasuna discrepa de la línea de la lucha armada, que no es lucha armada, que es terrorismo, y muchas veces terrorismo salvaje, indiscriminado, ¿no? Pero la verdad es que cuando el domingo pasado detienen a la cúpula de ETA en el sur de Francia, pues lo primero que oímos de Herri Batasuna es, bueno, no se preocupen, van a salir otra cúpula inmediatamente y todo va a continuar. Entonces, para la opinión pública, o al menos para la opinión pública en Madrid, pero también en Barcelona, finalmente Herri Batasuna es la gente que cuando tiene la cúpula de ETA sale y dice, no se preocupen ustedes que va a salir otra cúpula de ETA y va a volver a pasar lo mismo, se va a seguir matando, matando indiscriminadamente. Entonces, es bastante lógico que la gente y la opinión pública española, después de todas las muertes que hay sobre ETA, pues no quiera saber grandes cosas de eso. Mire usted, si usted espera que cuando pase una cosa tan tremenda como la que ha pasado, es la detención realmente de los que mandan en ETA, no de un jefe, como ha pasado otras veces, de los tres que dominan todo ETA y que conocen todo el asunto. Ahí dentro se ha producido una conmoción enorme. Entonces, lógicamente, tienen que salir diciendo que no está todo perdido, porque eso sería como plegar velas. El hecho de que digan que va a salir otra cúpula también lo ha dicho Corcuera, y se lo dice a usted cualquiera. Van a salir otros detrás, ¿verdad? Luego analizamos el problema. Pero esas salidas de urgencia, sobre todo la disparatada que tuvieron los concejales de Herri Batasuna, de San San Sebastián. Sebastián, que luego de alguna manera lo corrigieron otros líderes de HB, ¿verdad? Otro incluso de cara al Tour de Francia, etcétera. Y esas son salidas, iba a decirle, de angustia, en un momento que ellos miden perfectamente hasta qué punto es demoledor para todo su entorno. Fíjese usted lo que es para muchos de HB el que ETA se resultara, por ejemplo, de una cadena de acciones de este tipo ya absolutamente eliminada. Eso es tanto como decir que son de ETA. Tampoco. Evidentemente, muchas de las acciones de Herri Batasuna son tan envalentonadas, porque de alguna manera ellos sienten una cierta seguridad de que tienen la pistola detrás. Pero junto con eso coinciden otras posturas que están deseando que eso termine de una vez. Y concretamente, fíjese usted, nosotros cuando dijimos, con cierta naturalidad, nos han pedido y vamos a hablar con HB, tuvimos una reacción por un lado, ¿no? De no entender cómo el PNV dice que va a hablar con esa gente. Y nos encontramos que por otro lado la reacción fue bien distinta. Entonces vienen los de CAS, que están intentando, ya sabe usted que CAS es la coordinadora que llaman ellos, dirigida por La Vanguardia, que es ETA, ¿no? Y Herri Batasuna es un cuerpo diferente, aunque en muchos hay una doble afiliación. Entonces salen CAS, que entiende que la maniobra del PNV es una añagaza, que no solo es del PNV, sino desde los partidos del pacto y del propio gobierno central, en el sentido de que quiere darle protagonismo y aire a Herri Batasuna, en detrimento de ETA, porque uno de los pleitos internos que tienen serios es que ETA se reserva para sí su famosa negociación final, política, como dicen ellos. Mientras que otros dicen que no, que eso, que ETA lo que tiene que hacer es a la hora de terminar con su violencia, hablar de la salida de los presos y de determinadas cuestiones técnicas, de la vuelta de la gente que está fuera, etcétera, y que quien tiene que negociar es Herri Batasuna, que para eso es un organismo político. Eso que se dice tan fácil aquí es un objeto de tensión que nosotros, sin pretenderlo, vimos que traslucía de nuestro anuncio de aceptar unas conversaciones. Por ejemplo. ¿Y usted sigue defendiendo, señor Arzallus, que la mejor salida para ETA, o para la situación creada por ETA, es la negociación directa con esa organización? Bueno, yo pienso que eso nosotros lo tenemos perfectamente fijado desde el principio del pacto, ¿no? Eso está dicho en los términos. Y a mí me gustaría que lo oyeran, porque todo el mundo habla del pacto de Julián. Es un pacto muy concreto, escrito. Y veo que la gente lo ha olvidado, ¿no? Y uno de los puntos, el 10 exactamente, dice, y a esto es a lo que nos atenemos nosotros
en lo que usted me pregunta. Dice, si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. Este punto 10, que fue muy elaborado, muy discutido, entre partidos tan diferentes hace ya unos cuantos años, cuando hicimos el Pacto de Ajuria Enea, y en el que todos estábamos de acuerdo, es el que seguimos sosteniendo. Entonces, respondiéndole, yo desearía que todo este tema de la violencia de ETA terminara exactamente en este marco. ¿Por qué? Primero porque creo yo que un final dialogado. Nosotros excluimos los contenidos políticos, como ha visto usted. Un final dialogado, primero, es siempre más civilizado. Y segundo, algunos quisieran la derrota total. Las derrotas, si mira usted la historia, y nosotros tenemos precedentes, que aunque no sean idénticos, pero con las guerras carlistas, la derrota deja unos pozos de resquemor, de revancha, de traición, una amalgama de frustración que durante años sigue operando y tiene además el peligro de que en situaciones similares vuelva a surgir con el eco del pasado. En cambio, si usted llega con una organización, y difícilmente se llegará con toda la organización, llega, como pasó con ETA político-militar, a una especie de diálogo final, en el que tampoco se hiere la dignidad, vamos a decir, del pueblo más que del Estado. Es decir, el no reconocer que la violencia sea un medio de conseguir cotas políticas que los demás las tenemos que conseguir a golpe de voto y a golpe de diálogo, ¿no? Pues creo yo que esa sería la mejor manera de terminar. Las últimas detenciones de la cúpula y todos los éxitos policiales que hubo en los últimos tiempos, ¿ayudan a ese final o son un obstáculo? Sí. Yo creo que ayudan porque el final siempre estará más cerca cuanto la organización esté más debilitada. ETA no es simplemente los comandos. Tiene usted, por ejemplo, todo el mundo de los presos, que son bastantes, unos 500 presos en cárceles españolas, no sé cuántos en las francesas, aparte de todos los que están, diríamos, exilados, escapados. Si usted mide eso, los 500 hombres que están en la cárcel tienen por de pronto sus familias, tienen su parentela, tienen su barrio, su pueblo. Para cada uno de ellos, ese preso tiene una percepción muy diferente de la que, por ejemplo, desde aquí pueda verse a un etarra sanguinario que ha hecho esto y lo otro. Ellos lo han conocido, le han visto nacer. Tendrá, por supuesto, gente que no le entenderá nunca, pero la percepción siempre es diferente. Entonces, de alguna manera, es un mundo, lo mismo que el de Ribatasuna, enormemente complejo y que, desde luego, creo yo, que cualquiera que quiera entenderlo, incluso quien los persigue, debe estudiar mucho más de cerca que, diríamos, estas fórmulas más o menos estereotipadas de que ETA es todo lo mismo, etcétera, etcétera. Señor Arzallus, cuando hablaba usted de la derrota o hablaba usted del final negociado, yo no podía dejar de pensar que quizá el final negociado, por la propia actitud de ETA, ha quedado bastante atrás y que en realidad lo que pasó el fin de semana pasado en Francia, lo que hace viable es la derrota realmente. Veremos, juega a favor de la derrota. Mire, lo que pasó el otro día en Vidar fue realmente serio. Pero, bueno, y todavía no está terminado. Y ahí hay todo un capítulo de análisis de la documentación, de lo que de ahí saquen. Yo en este momento me imagino a los de ETA, que yo creo que no tienen mucha cosa en el interior. Les veo un poco pendientes de qué habrán descubierto que nos pueda afectar. Aunque es posible que sepan ya que han cogido y que no han cogido. Entonces usted no olvide nunca que ETA hace ya 30 años que funciona.
es una especie de organización endemizada en un país y que ha estado muchas veces en situaciones de apuro, con un grado de obstinación muy grande, pero también con un grado de descomposición grande. Yo he dicho antes que creo que estamos en un momento crucial. ETA no querrá admitir su derrota, querrá minimizar lo que pasó el otro día, pero no lo va a conseguir porque lo que pasó el otro día es demasiado fuerte. Intentará responder. Unos coches bomba, ¿no crea usted que para ellos son una excesiva complicación? Ni siquiera hace falta un comando como un Rusolo para manejar coches bomba. Y sin embargo yo creo que sí que está herida, muy seriamente, y que por eso entiendo que estamos mucho más cerca del final. Y le repito, que yo y muchos otros, iba a decirle, incluso mucha gente de la policía, cree que el final debe ser dialogar. Usted viene... Lo cual no quiere decir que sea con concesiones políticas de premio a la violencia. O sea, usted viene a decir que la acción policial contra ETA es efectiva y que este último golpe ha sido muy importante, pero que solo con acción policial no se acabará con ETA, que de alguna forma hay que abrir también, al mismo tiempo que la policía desarticula, una vía de diálogo político con la Batasuna e incluso para el abandono de las armas con ETA. Es eso. Sí, yo no negaría que la acción policial se pueda terminar con ETA, yo no lo negaría, ¿verdad? Yo digo, pues tal vez no, y la verdad es que si usted consulta con las gentes de la policía, etcétera, pues creen que no, que hará falta algo más, ¿no? Pero bueno, yo no negaría que por una acción policial persistente, y sobre todo los tiempos que vienen, tenga usted en cuenta que el tema europeo, el ámbito judicial, el ámbito policial, hoy la Guardia Civil ha estado trabajando dentro del territorio del Estado francés, cosa que hubiera sido increíble hace todavía muy poco tiempo. Dentro de unos poco tiempo empezarán los trámites judiciales, todas las extradiciones, va a ser un tema del pasado. Esto lo ven venir. Entonces, si yo no excluyo, si esos persisten y siguen, se termine de forma policial, creo que sería mejor que terminara antes y de otra manera. Sería mejor para todos. Bien, llevamos ya casi media hora charlando de este asunto, sin duda de muchísima actualidad. Ha dicho el señor Arzallus que lo que pasó en Vidar es serio y no está terminado, que los de ETA no tienen mucha cosa en el interior. Le he cogido esta frase textual, que este es un momento crucial y que ETA querrá minimizar seguramente lo del otro día, pero no va a poder. Está herida muy seriamente. Ha dicho que el final debe ser dialogado, pero sin premios de concesión política. Comenzaron hablando y contestando el señor Arzallus sobre el incidente del sacerdote Treviño. Dijo el señor Arzallus que salva su conciencia, ya saben, el sacerdote que está en este momento detenido por colaborar o por cobijar a un comando de ETA. Dice que salva su conciencia, pero si la conciencia tropieza con la ley, prevalece la ley. Está en manos este señor de la ley y se le aplicará. Otro asunto es el de Monseñor Setién, y dijo el señor Arzallus, es una barbaridad ponerlo en el ámbito de ETA. Ha estado siempre, Monseñor Setién se refería, frente a la violencia y nunca ha sido nacionalista. Otra cosa, afirmó, es estar o no de acuerdo con sus opiniones. Los de Madrid nos van a sublevar a todos, una frase que dijo el otro día. Ha dicho que es una frase, que él tiene libertad de expresión como todos, que fue una frase de un discurso, sacada de ese discurso. Reclamó confianza para sus actuaciones, las de él y su partido, y rechazó interpretaciones malévolas, así las llamó. ¿Se distancia el pueblo vasco del resto de España?, le planteó uno de los compañeros. No, dijo el señor Arzallus. Son determinados comentaristas y, afirmó textualmente, algunos políticos del PP que aprovechan estos asuntos para mezclarlos con la crítica al gobierno. En Gran Bretaña dijo que hay un pacto para no meter estos asuntos en la política y estuvo hablando de eso. Calificar a HB de mafia y luego dialogar, le sacaron este asunto los compañeros que han preguntado, y dijo, hay gente en HB de doble afiliación, a ETA o a CAS, pero es muy variada esa organización. Ambas cosas son verdad, dijo el señor Arzallus. El caso es que HB pide diálogo, un marco de conversación permanente, y el PNV eso no se lo ha negado a nadie, dijo el señor Arzallus. Es contrario al inmovilismo. El PNV no va con la intención, dijo, de favorecer a HB con este diálogo. Hay gente en HB que plantea el fin del terrorismo de ETA. A realidades complejas, este es un titular de esos que se suele decir cuando uno habla mucho rato, a realidades complejas no se pueden aplicar remedios simples.
Lo que ha pasado con la detención del otro día es que han caído los que mandan de ETA, ha dicho el señor Arzallus. Van a salir otros, ante afirmaciones de concejales de HB, de que van a salir otros. Él dijo que son salidas de angustia. La mejor salida a la negociación es la directa con ETA. Dijo que la respuesta está, y lo leyó, en el punto 10 del pacto de Ajuria-Enea. Y dijo que se apoyarán procesos de diálogo entre los poderes del Estado y la organización, dejando a salvo los contenidos políticos. Desearía, dijo el señor Arzallus, que el final de la violencia se produjera en este marco dialogado. Bueno, pues hemos hablado bastante rato de este asunto. Como me dicen, además, que debemos suspender un segundito nuestra conversación para unos segundos de publicidad. Volvemos enseguida, señores. Seguiremos hablando con el señor Arzallus. Tenemos tiempo para echar un traguito de agua. Hasta ahora. Un segundo. Bueno, pues seguimos. Supongo que se esperaba que íbamos a hablar de este asunto de entrada, ¿verdad? Sí, normal, es de actualidad. Es normal, es de actualidad. Yo de Bueno, todas formas les digo una cosa, yo siempre he dicho, y desde luego para nosotros, ETA no es el problema. Y eso quiero dejar constancia. Sí, Aquí. sí. Es un problema, sobre todo sangrante, por todo lo que es, vemos morir todos los fines de semana en la carretera, pero es muy diferente el que unos maten a otros. Pero no es el problema. Hay otros muchos problemas, o algunos por lo menos, más vitales que el de ETA. Pero tiene usted mucha información y tiene mucho juicio sobre eso, y desde luego era interesante comenzar. Bueno, pues vamos con otros problemas, que yo creo que... Otros problemas, otros asuntos, lo que queráis. O todavía vinculados en el fondo a lo que hablábamos En el ahora. fondo, vamos a tratar otras cosas. No. Yo quería preguntarle, señor Arzallus, antes ha comentado usted, como frase, nos estamos separando un poco en la sensibilidad, a veces un poco allá y aquí, refiriéndose que en ese momento puntual, usted luego lo ha precisado a algunos medios de comunicación o algunas sensibilidades que hay digamos, centralistas o aquí en Madrid. De todos modos, quizá la cuestión de fondo sigue siendo cuál es realmente la diferencia de sensibilidad que hay objetivamente entre el pueblo vasco y el resto de España. ¿Ustedes qué creen que son? ¿Son más bien, son otra manera de ser españoles? ¿O son unas personas que no son españoles pero viven con los españoles? ¿En qué punto está en estos momentos digamos, su Depende de lo que reflexión? usted defienda lo que es ser español. Si usted me habla, como hablan aquí a veces, el gobierno de la nación, yo pregunto, ¿de qué nación? Yo pertenezco a un partido nacionalista, que lo que propugna es que el pueblo vasco es una nación, y que no admite, por lo tanto, que España sea una nación de naciones. España es una estructura política que contiene naciones diferentes. Y por tanto, si a mí me dicen si soy español, como perteneciente a nación española, yo digo que no. Si usted me pregunta, ¿es usted ciudadano español? Pues bueno, es otra formulación, en cuanto que pertenezco a un Estado que está estructurado de una manera diferente. Si no tendría ningún sentido decir que yo soy nacionalista y del Partido Nacionalista Vasco. Pero bueno, las sensibilidades diferentes también en lo que acabamos de ver. Lo que he dicho antes, nosotros lo vemos desde la cercanía. El vecino de al lado, el otro. Y desde aquí yo veo que todos estos temas se tratan como, qué sé yo, como la pesca de arrastre. Echan la red, van a por merluza, pero allí caen gallos, caen todo lo que pescan. Y a veces nos sentimos arrastrados en esa red que va contra la violencia. Pues si lo mismo va en la red Setién que Arzalluz, que cualquier otro. Eso duele. O sea que muchas veces son perspectivas y formas de ver, de más cerca, de más lejos a veces también algunas cosas se ven mejor, todo hay que decirlo. Los que estamos muy cerca podemos perder la perspectiva, perdernos a veces en puntos en los que caemos incluso en ingenuidad. Todo eso habrá que matizarlo, pero lo que no hay derecho y lo que duele es que nos mezclan la gran red de arrastre a tantos. ¿Y cuándo llegará el momento, señor Arzallus, en que al construir la nación vasca, o reconstruirla, como usted prefiera, ustedes puedan decir, estamos conformes, esto es exactamente lo que buscábamos? Bueno, yo no quiero evadir el problema, ni eludirlo, ¿verdad? Yo lo que le diré, estemos donde estemos, nosotros nos consideraremos
en lo que se refiere a una patria y a una nación y a una intimidad, vascos y solo vascos. Llámese el Estado español, llámese Europa, lo que usted quiera. Después, ¿cuándo terminara? Yo creo que esas cosas no terminan nunca. Yo tengo puesto, alguna vez lo hice ante mis compañeros europeos, la teoría del caleidoscopio. Hay realidades profundas, lo que yo llamo la Europa profunda, incluso, y si usted quiere la España profunda, el vasco, el gallego, el catalán, no son realidades, qué sé yo, de una década, son realidades centenarias o milenarias, que se han ido fraguando y que a lo largo de los tiempos, políticamente, estructuralmente, han estado de forma muy diferente. Que Cataluña fue la marca hispánica con Carlomagno, las vueltas que ha dado el caleidoscopio. Y al final, las Españas, las Europas, ¿de qué se componen? Precisamente y sobre todo de esas realidades profundas de siempre. Resulta que la estructura política ha cambiado y aquellas realidades siguen. Entonces, claro, brota también la conciencia. Y si usted quiere entramos en el tema. Yo creo que usted me está hablando desde la perspectiva española. ¿Cuándo estarán ustedes satisfechos en España? Sí, ¿Algo así? Se está hablando de autogobierno, de profundización en la autonomía, de autodeterminación. Una vez se discutió y se aprobó en el Parlamento Vasco un documento de autodeterminación que ahí se quedó. Sí. No se hizo nada con él, no se utilizó para nada a continuación. Hay gente que piensa que la aspiración de un partido nacionalista vasco es construir la nación y construir la independencia de esa nación separada del resto del Estado actual. Luego pudiera ser o pudiera ocurrir que ustedes estuvieran más cómodos pensando en Europa, pensando en Bruselas, que pensando en Madrid. De la misma forma que parece ser que por la singularidad del nacionalismo catalán y vasco aquí no puede haber un Estado federal, en cambio sí podría haber una Europa federal contando con las naciones catalana y vasca. Aquí si hubiera habido un Estado realmente federal, se hubieran ahorrado muchos problemas. No vamos a entrar en análisis históricos. Simplemente eso no fue posible y el problema quedó abierto prácticamente desde que se importó un concepto jacobino de Estado. Entonces, bueno, concretamente entre los vascos, tal vez porque somos más obstinados o porque lo hemos vivido de una forma más larga y más íntima, la herida sigue abierta. Nosotros no hemos aprobado esta Constitución. Es un hecho público. Hoy tampoco lo haríamos. Porque creemos que desde nuestra perspectiva de lo que es nuestro pueblo, ninguna de estas fórmulas que acepta la Constitución son las adecuadas para poder sentirnos realizados en nuestro propio ser nacional. El derecho de autodeterminación no excluye el que haya un Estado plurinacional, siempre que parta de la voluntad de cada uno de sus pueblos. Entonces, y si vamos a la realidad de Europa, además están cambiando todos los esquemas. Hoy, bueno, nos han enseñado a nosotros, España, una grande, libre, un Estado soberano. Eso se acaba, se va a ir acabando. Después de Maastricht, que, bueno, hay opiniones para todos los gustos, en el momento en que entre, por ejemplo, la moneda europea, el Banco Europeo, van a ir detrás, bueno, fuera de las fronteras, cada vez una homogeneización mayor en los temas vitales, por ejemplo, de la economía, la competencia, entrarán en otros temas, en la ecología, etcétera. Vendrá la defensa, porque vendrá, en este momento hay una resistencia americana grande, vendrá una relación exterior común. Entonces se han acabado las soberanías, se han acabado los estados. Los estados van desapareciendo, por mucho que se resistan. Entonces nosotros sacamos una conclusión. Hasta ahora el nacionalismo vasco hemos estado formulando, hasta ahora quiero decir, hasta hace unos años, ha formulado siempre el derecho del pueblo vasco, por el hecho de ser nación, a tener su propio Estado, en el sentido ese de la independencia. Y hoy lo que decimos es, ya desde la ponencia política del 77, y de hecho lo formuló nuestro presidente Aguirre, entonces en el exilio, el año 49, cuando vio por dónde venía, porque él estuvo con los primeros que fraguaron la Unidad Europea, en la misma familia política, con De Gasperi, con Schuman, etc. Y él lo analizó y dijo, adiós, pues esto, aquí se acaban los estados.
¿Y qué va a quedar a los estados? Pues más o menos lo que es nuestra autonomía. Entonces la siguiente pregunta, entonces, ¿qué pintamos nosotros en Europa a través de otro estado? Es decir, que las cosas van a cambiar de tal manera que las formulaciones anteriores van a ser ya pasado. Entonces vendrá otro golpe de caleidoscopio. ¿Cómo se va a conformar esa Europa? Hoy dicen son los estados, y es verdad, hoy se está conformando a través de los estados. ¿Cómo va a reaccionar un pueblo en una situación de ese tipo, en virtud de su derecho de autodeterminación, que yo entiendo que nadie le puede negar? ¿Va a seguir en Europa, diríamos, a través de un Estado que ya ha ido bajando prácticamente a su nivel, en virtud del principio de subsidiariedad, o simplemente va a pedir su sitio por su cuenta, porque ya no habrá problemas, tal vez queden solo símbolos en esa construcción europea, dentro de 15, 20, 25 años, no sé cuántos? ¿Vale la pena pegarse a tiros y matarse? ¿O crear unos problemas mutuos tremendos si no sabemos cómo va a ser todo eso? Sí, señor Si usted me dice cuál es nuestra visión de futuro, yo le diré francamente, nosotros creemos que viene esa Europa, que los estados se acaban, que no tiene sentido el que nosotros recabemos ser un estado, y que en esa Europa futura, después de ese golpe de caleidoscopio, esa realidad profunda que es lo vasco, querrá estar directamente dentro de esa estructura común europea, y no a través de nadie, léase España o léase Francia. Y creo que Yo- eso, perdón, perdón, es no, solo es que para es- rematar esto, ¿cree que solo permitirán el resto de los jacobinismos que sobreviven en Europa, no ya España, Mire usted, sino si todos esa los que hay Europa por es ahí? democrática, no tendrá más remedio que permitirlo, si un pueblo lo quiere, no si yo lo quiero, no un partido, si un pueblo realmente lo reclama. Volviendo Y un esa poco- realidad es democrática, no tendrá más remedio. Señor Arzayus, volviendo un poco de la ideología nacionalista, que usted lo ha expresado muy bien, el PNV es un partido nacionalista, entonces, bueno, pues un partido nacionalista tiene que llegar a sus conclusiones lógicas. Pero en el PNV y de siempre, incluso en la época de la oposición a Franco, ustedes no estaban en una posición nacionalista separatista, sino ustedes estaban en el gobierno de coalición con el PSOE en el exilio. Y esa ambivalencia que ustedes tienen de una ideología nacionalista, usted repetía ahora aquí brillantemente, pero después ustedes tienen una praxis. Y en esa praxis ustedes actúan con un sentido mucho más pragmático. Por ejemplo, ustedes acaban de abandonar un gobierno nacionalista, o un gobierno de frente nacionalista, porque no lo creían operativo De para hacer, frente, precisamente. bueno, un gobierno con partidos nacionalistas para hacer un gobierno que parece que funciona y parece que el Lehendakari está contento pues con un partido que se define como españolista, que es el Partido Socialista Obrero Español. Que lo es, ¿no? Que lo es. Ustedes, para acabar con la violencia en el País Vasco, ponen por encima del pacto de Ajuria Enea a la solidaridad nacionalista con otros grupos. O sea, ahí hay una cierta ambivalencia en el PNV de partido nacionalista por una parte, pero es decir, nacionalista con todas las consecuencias, que usted lo ha dicho ahora perfectamente, pero al mismo tiempo un sentido pragmático y realista, es decir, no, mire usted, para gobernar el País Vasco, lo prefiero gobernar con el PSOE que con Carlos Garay-Cochea y con Euskadi Esquerra. Mire usted, para acabar con la violencia en el País Vasco, hago el pacto de Ajuria Enea con el señor Mayor Oreja y con los del PP y con el PSOE. Entonces, lo que parece que le pasa a la opinión pública española y a los comentaristas es que quedan un poco descolocados, porque entre la ideología nacionalista y la praxis realista, que además yo le felicito por la praxis realista, porque creo que es muy positivo el entendimiento que el PNV está teniendo, por ejemplo, con el ministro del Interior, con Corcuera, lo hablábamos hace unos minutos antes de las cámaras, creo que es muy positivo para el futuro de España, pero la opinión pública queda un poco despistada y los comentaristas a veces quedan un poco despistados. Realmente, todo el mundo es libre de tener su sueño ideológico, pero entre el sueño ideológico y la praxis, ¿qué tiene que predominar en el PNV? ¿Qué va a dominar en el PNV? Mire usted, una mínima sensatez exige que por una realidad que sea posible, si el pueblo lo quiere, dentro de 25 años, por ejemplo, no estemos todo el día tocando la puerta y decir independencia, independencia. Por lo tanto, además, en este momento hay problemas tremendos que nos afectan a todos. Yo dije una vez, y algunos se escandalizaron, además no tomaron la frase debidamente, aunque la siguen repitiendo, que
aquel que tiene que besar la mano que le da el pan nunca será libre. Y que por lo tanto un pueblo, para ser dueño de sí mismo, cualquiera, también España, si usted lo toma como un pueblo, lo primero que tiene es que vivir de sí mismo, es decir, de su propia capacidad, y no de subvenciones o de estar en manos de otros o quedar marginado en la pobreza. En la pobreza nunca hay libertad. Eso nos estamos jugando ahora todos, también nosotros. Por lo tanto, nosotros lo que no vamos a estar ahora es, pues como lo hacen otros partidos allí, empezando por Herri Batasuna, con toda su campaña de independenciarí, ahora tendrán la Berriaguna con su independencia. Nosotros creemos que en este momento hay una serie de problemas graves, nos jugamos el futuro, nos jugamos la marginación, nos jugamos hasta una dosis de libertad y por lo tanto no vamos a estar hablando. Yo les he respondido a ustedes para que no crean que eludo nada, pero ahora eso no me preocupa, ahora me preocupa esto. Y créame que si nosotros lo que viene detrás del 93 no lo salvamos y necesitamos un esfuerzo tremendo, el problema de la convergencia de la que se está hablando, el problema de poner nuestra industria y nuestra capacidad productiva a punto, en el mercado, no, en la boca del lobo donde nos metemos, y dice que entramos en Europa, Europa entra aquí, y si nos descuidamos nos barre. Entonces esos son los problemas del momento, hasta para la independencia, pero iba a decirle hasta para la independencia de España. Yo no comparto la tesis de que aquí, sobre todo determinados personajes que ven el tema desde el punto de vista financiero, de que aquí lo que va a quedar no va a quedar industria, quedarán las multinacionales que tengan a bien estar aquí y los demás camareros. Yo no quiero un país así. Y eso es lo que nos estamos jugando. La marginación histórica de Extremadura, la marginación histórica de Galicia. No solo que se perpetúe, sino que los demás pasemos a ese grado de marginación. Y yo no sé si la sociedad aquí está suficientemente concienciada con este tema. Yo creo que no. Para este tema, ¿ustedes están dispuestos, por ejemplo, a colaborar en un gobierno en Madrid? Con, por ejemplo, yo creo que lo estamos haciendo más de lo que... Más de lo que yo creo que las contrapartidas que nosotros recibimos. Le pongo una hipótesis. El Partido Socialista no tiene mayoría absoluta en las elecciones generales del 93. Hipótesis posible. ¿Estaría el PNV dispuesto a formar parte de un gobierno de coalición? De un gobierno más difícilmente, porque mire usted, estar en un gobierno con un ministro es como estar en un gran consejo de administración de un banco con un consejero. No pinta usted nada. Hay muchas maneras de colaborar a un gobierno. Puede tener apoyo parlamentario. Claro que estaríamos dispuestos. Yo creo que hoy colaboramos demasiado. Para lo que es el estilo político del do-des. Yo podría hablarle de agravio y a mí no me gusta llorar, ni estar detrás de una puerta llorando para que me la abran. No soy de ese carácter. ¿Ustedes creen que aportan más a la gobernabilidad de España? Yo creo que, desde luego, bueno, más que el PP, entre estas cosas, porque nosotros no aspiramos a gobernar, no somos oposición como la que el PP hace y en cierta manera tiene que hacer, aunque hay muchas maneras de hacerla, ¿no? Y si de ustedes... Lo que usted me dice, pues claro, en determinadas coordenadas estaríamos dispuestos a apoyar una gobernabilidad del PSOE, o en su caso del PP. Y si de ustedes Pero del PP ustedes son correligionarios en cierta forma en el Partido Popular Europeo. Bueno, deja que apostillen ahora los demás, que están en lo mismo. En todo caso serán ellos los que quieren ser correligionarios, que no lo son, porque ellos pertenecen a la Internacional Conservadora. Y se han colado en el grupo parlamentario que se llama Partido Popular Europeo. Se han colado, empujado por los alemanes, desde luego con nuestro voto en contra, porque entiendo que allí son unos travestis políticos. No es su sitio. No lo hemos podido impedir porque no tenemos mucho peso. Y si de ustedes dependiera que el próximo presidente del gobierno fuera la señora Aznar o que continuara don Felipe González, su corazón, ¿qué le pediría? Me mete usted... PNV no tiene corazón, solo intereses. No deberíamos tener. No deberíamos tener. Porque no vemos mucho corazón alrededor. Amistad, sí. Bueno, yo qué quiere que le diga. Yo me he encontrado al entrar en esta casa con Nicolás Redondo, que salía ahí. Pues yo con Nicolás Redondo, o con Corcuera, o con Venegas, aunque es más joven. Yo los conozco de aquellos tiempos en que estábamos metidos hasta el cuello. No teníamos nada que ganar y mucho que perder. Lógicamente entonces, como teníamos un enemigo común,
pues tomábamos vinos tan felices, conspirábamos lo que podíamos. Luego vinieron los tiempos en los que el acceso al poder, etcétera, nos distanciamos mucho, nos hemos pegado muchas tortas. Pero la verdad, con estos socialistas, hasta las tortas son de casa a veces, ¿entiendes? Nos pegamos con más confianza. El Partido Popular para nosotros es una incógnita. Yo no dudo, por supuesto, del sentido democrático del señor Aznar y de sus colaboradores, o del señor Mayor Reja, pero han sido 40 años muy duros en los que de alguna manera todo ese mundo no solo ha estado enfrente, sino nos ha tenido debajo. Y bueno, todo eso lo olvidamos, todos olvidamos todo aquello. Y yo, pues tampoco le niego que en un determinado contexto estaría dispuesto a colaborar. Estaría dispuesto a colaborar. Pero ya me entiende. Siempre hemos tenido más afinidad con estos, a pesar de que ustedes a nosotros nos llaman partido de derechas, que tienen narices. ¿Que son de izquierdas o qué? No, de centro. A ver, quiero- El PNV es nosotros quiero profundizar somos algo que ha dicho usted. un partido de centro natural, precisamente porque somos un partido nacionalista. La adscripción a un partido nacionalista no se hace en la medida en que uno tenga un interés de clase u otro. Se hace por todos aquellos que creen que la causa de su pueblo en una situación determinada está por encima de sus intereses económicos. Y los hay. Y eso es el PNV. Entonces, lo que ahí resulta es efectivamente una filosofía de centro. Nosotros no hemos tenido que cambiar. Aquí están los socialistas yendo al centro, pero vamos, a marchas forzadas. El PP está haciendo lo mismo, ir al centro. Nosotros estamos ahí. Quiero hacerle una postilla respecto no a una mentira, que no creo que usted haya dicho una mentira, pero quizá no ha dicho una Yo verdad. no recuerdo haber dicho una mentira jamás. Cuando usted comentaba ahora que ¿para qué sirve estar en el Consejo de Administración cuando se tiene un solo voto y con eso no se decide nada? Yo creo que eso es un poquito una pequeña ¿No mentirijilla. cree usted, porque yo he tenido Cuando ocasión de el poder voto- meter a alguien en un consejo y no lo he hecho, por esa misma razón, y no le voy a decir de qué entidad, por esa misma razón, estar en un consejo de administración con 30 tíos, ajenos, y de alguna manera estar mezclado con lo que se hace allí, sin ninguna más que el sueldo que recibe el consejero, lo que se No. entera allí, las cosas se ventilan en el consejillo. Si usted no sabe No, eso. pero no es el tema del Le digo, consejillo. lo digo lo que he hecho, no solo mentiras. Lo que he hecho. Déjeme que le diga una cosa, hombre. A ver la no, postilla, a ver, no, a ver. el tema es que Comprometerse con todo lo que... No. cuando el consejero es el que puede inclinar una votación en un sentido o en otro, Nunca cuando el se da consejero es el eso. decisivo. Oy, eso. No, estamos Que vaya hablando... usted a un gran banco a ver qué consejero puede hablando, inclinar nada. Estamos hablando de una Nada. hipótesis de que después de las próximas elecciones generales el Partido Socialista no tenga una mayoría absoluta y entonces la mayoría absoluta la puedan dar en determinado momento ustedes o Convergencia, es decir, la facultad de dar mayorías absolutas. Mire Entonces usted seguía diciendo de que ni aún así, posiblemente, quisieran ustedes estar dentro del gobierno. En lo que de mí depende. No es una cuestión de proyecto distinto a este de si se decide o no se decide. No. Es la cuestión de decir el principio de que un vasco esté en el gobierno de Madrid. No lo vemos bien. Que hay. Dirá usted un nacionalista. Un vasco. nacionalista vasco, perdón. Vasco. Tiene usted toda la razón, se lo doy. Y ha habido un montón. También en tiempos de Franco. Hay dos temas que yo no quisiera que se acabaran. Pero la yo conversación. déjame que me conteste, le por digo, favor. le digo de verdad, no es solo un prurito, ¿no? Es simplemente, mire, todavía los antagonismos, las cosas son muy grandes. Entonces, yo considero que de lo que somos nosotros, y fíjese que somos civilizados y colaboramos, ¿no? El estar dentro de un gobierno es implicar demasiado lo que uno es. Le puede usted sostener a un gobierno perfectamente desde el Parlamento. Y además, si a eso se le da el hecho de que usted tiene un ministrillo allí y no pinta nada, y por lo tanto se compromete además muy directamente en una acción de gobierno, no es rentable. En lo que de mí dependa, eso no sucederá. Lo cual no quiere decir que no vaya a suceder, porque no todas las cosas dependen de mí en el PNV. Sí, señor Zayus, hay un tema que yo no quisiera que acabara esta conversación sin tocar. Usted ha dicho que a ETA le quedaban pocas cosas en el interior, más o menos. Sí, esa es la impresión Y que tenemos. esta semana nos hemos Más que enterado impresión, ¿eh? que una de las cosas que le quedaba era el comando este itinerante del Mediterráneo, cuyo jefe Urrusolo tenía, al parecer, por los documentos publicados,
un fuerte enfrentamiento con la cúpula de ETA. ¿Usted cree que realmente la organización ETA está en estos momentos en una crisis interna enfrentada entre diferentes grupos? Y después usted ha dicho, el problema no es ETA. ¿Cuál es el problema entonces, señor Arzallus? Porque... Bueno, ETA es un problema. Pero para muchos el problema es ETA ETA. va a terminar. Pero es el único. Y más antes que después, ETA va a terminar. Lo que le quiero decir que a veces, por ejemplo en este caso, así como la droga misma me preocupa más que ETA, porque es un efecto más duradero y en conjunto más deletérea. Lo que me preocupa en este momento es la coyuntura, esa diferencia entre lo urgente y lo importante. Esto es importante y urgente, porque, como lo he dicho antes, nos jugamos la marginación. Entonces, para mí, hoy el problema está en todo eso que hemos dicho, que por un lado llaman convergencia, en otro lado llaman puesta a punto de una industria, competitividad. Ahí está para mí el problema hoy. Lo otro va a desaparecer, y no a largo plazo. Y hablando de competitividad, ahora mismo está sobre el tapete un plan de convergencia del Gobierno, una dureza sindical frente a algunos acuerdos del Gobierno, algunos decretos, leyes. ¿Cuál es su posición personal y la posición del partido que preside ante todo esto? Yo le diría, y no para... Que no es yo creo que poco estoy para el respondiendo último minuto, señor con Arzallus. franqueza, pero bueno, hay que contestar. No, hombre, claro. Yo no estoy en todos los detalles, ¿no? Yo sí intuyo lo que dice la preocupación de Solchaga. Si no conseguimos entrar en ese grupo, vamos a decir, de la inflación del 3%, etcétera, etcétera, en ese grupo primero, vamos a quedar con un grado de marginación bastante grande. Para mí la duda es si podremos, si estaremos capacitados, sobre todo a estas alturas, y no habiéndose hecho muchas cosas que se debían haber hecho antes, si estaremos capacitados para entrar en ese primer grado de la comunidad. Esa es la duda que tengo. Y a un costo grande, aún a un costo grande. En segundo lugar, lo que me preocupa, yo no estoy tampoco de acuerdo con todo lo que los sindicatos están haciendo. Creo que en muchas cosas no están a la altura. Pero sí me preocupan todos estos recortes del paro, etcétera. Yo sí estoy ahí con algo que he oído precisamente a un líder del Partido Popular, que primero deberíamos comprobar toda la trampa que hay antes de ponernos a reducir esas ayudas. Para mí el hombre parado es sagrado. Y además estamos entrando también en una fase, junto con toda la competitividad, en que inexorablemente van a quedar bolsas de pobreza y de paro, de gente no adaptada a nuevas técnicas. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos dejar a nadie que viva en la indignidad, simplemente porque los tiempos le han pillado, o porque está trabajando en una empresa que ha ido bien, mientras que el otro está en una empresa que, por lo que sea, ha caído, se tenga que quedar, diríamos, en la sombra del paro. Yo ahí sí que le pediría al gobierno socialista que tenemos que arbitrar fórmulas para estar donde nos toque estar. A lo mejor tendremos que estar en la segunda fila, pero lo que no podemos es a costa de jugar con la miseria de nuestra gente y de la indignidad, diríamos, económica de nuestra gente. Hemos terminado con una alusión económica, hemos hablado mucho de política en esta segunda parte y también Social. de muchas, sí, social, y muchísimas definiciones. Soy nacionalista, Euskadi es una nación y España una estructura política con varias naciones. Lo que me duele, ha dicho el señor Arzallus, es que a veces nos mezclan a todos, se refería a todos los vascos, sin matices. ¿Cuándo estarán definitivamente de acuerdo?, le preguntó Fernando Onega. Se entendía sobre la estructura política y dice, se sienten vascos, solo vascos, sea en el Estado español o en Europa. Las España y las Europas se componen de realidades concretas, como la de su pueblo. Construir una nación separada de la actual, dijo, con un Estado federal nos habríamos ahorrado muchos problemas. El derecho de autodeterminación no excluye un Estado plurinacional. El proceso europeo, dijo Arzallus, hará que se vayan acabando los Estados, aunque hoy Europa se está ciertamente configurando sobre los Estados. Su idea la centró en esta frase, creo. Creemos que viene una Europa, dijo Arzallus textualmente, en la que se acaban los Estados y no tiene sentido reclamar un Estado. Luego Europa se configurará con los pueblos directamente, con las realidades nacionales y no a través de los estados. Este sueño ideológico y praxis, entre sueño ideológico y praxis, ¿qué va a predominar en el PNV?, le preguntó, creo que fue Juan Tapia, ¿verdad? Y dijo, lo que me preocupa ahora son los problemas concretos del momento, la convergencia con Europa. Europa va a entrar en España, no quiero un país marginado y camarero, fue muy gráfico en eso, refiriéndose a que no nos dediquemos solo a los servicios.
colaborarán con un gobierno en Madrid. Más todavía dijo, en la contestación, le siguieron preguntando a los compañeros si con un gobierno de coalición, y dijo que más difícilmente en ese asunto, que no sirve de nada entrar en un consejo de administración, o sea, en un consejo de ministros, con un solo voto nada más, que ahí no se decide nada, pero sí está dispuesto al apoyo parlamentario, apoyar a la gobernabilidad, y dijo del PSOE, pero también del PP, aunque dijo, ¿qué le pide más el corazón? Dijo que hasta que con los socialistas, hasta las tortas, se refiere lógicamente a las peleas políticas, son más de casa, que el PP es una incógnita. Y en cuanto a si está en crisis interna y enfrentada a ETA, ha dicho que ETA va a terminar más antes que después, que lo que le preocupa más, por ejemplo, es la droga y la coyuntura actualmente, y ha terminado haciendo pues una llamada a que haya un acuerdo verdaderamente, ¿verdad?, de competitividad con Europa y que no nos convirtamos en eso que decía, en un estado camarero. Ha dicho varias veces que somos gente civilizada. Pues yo, para terminar, digo que obviamente... Pidiendo perdón a los camareros. Arzayus, sí. Yo voy a terminar diciendo que obviamente, señor Arzayus, ha sido una conversación muy civilizada y muy agradable para todos. Supongo para ustedes también. Espero que para ustedes también, señores. Volveremos, no el próximo lunes, que vendrá José María Barcel con sus debates, dentro de 4 aproximadamente. Venimos de vez en cuando nosotros. Gracias, señor Arzayus. Mañana no tiene clases, pero tiene que recuperarla. Me recupero el viernes. El viernes, muy bien. Ya lo saben mis alumnos. Gracias a todos. Muy Hasta bien. luego. Adiós. Buenas noches.